Hoy queremos considerar, conforme al punto de vista bíblico, que es la cuestión acerca del libre albedrío. A lo largo de las edades, algunos han preguntado si esto existe o si es algo muy diferente. Y el día de hoy queremos ver lo que la Biblia dice al respecto y queremos en una forma breve y sencilla nomás ver algunos de los detalles que la Biblia nos da en cuanto a este tema. Por lo tanto, voy a leer en la palabra de Dios varios versículos y voy a iniciar mi lectura en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis y el capítulo número 1. Génesis y el capítulo número 1. Y dice la palabra de Dios así en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y también quiero leer un versículo en el pequeño libro de Esdras y el capítulo número 7. Esdras capítulo 7, y voy a leer el versículo 13. Dice así: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir conmigo a Jerusalén, vaya. Quiero leer un versículo más en el Evangelio de Lucas y el capítulo número 13. Lucas, capítulo 13. Y aquí voy a leer el versículo número 34. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición. Entonces, en el día de hoy hemos leído en la Biblia y vamos a tratar de ver lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esta gran verdad del libre albedrío. Lo quiero considerar en 4 aspectos diferentes. La primera cosa que quiero notar es la doctrina existente, porque la palabra de Dios nos va a hablar en muchos versículos diferentes acerca de este mismo hecho. Pero en segundo lugar, queremos notar la definición de lo que es libre albedrío. Y de una vez voy a aclarar que esto tiene que ser una definición bíblica. En tercer lugar, quiero notar algo acerca de la decisión en cuanto a este asunto. O sea, la posibilidad de tomar decisión. Y en cuarto lugar, quiero notar algo acerca del destino donde nos lleva esa doctrina del libre albedrío. Así que vamos a iniciar. La palabra de Dios nos va a hablar acerca de este hecho, el libre albedrío. Y nomás quiero detallar algunas cosas generales acerca de esa misma doctrina. En primer lugar, quiero notar de que en la creación del hombre se incluye lo que es libre albedrío. Y esto lo vamos a saber porque Dios mismo, desde el principio,
nos habló de esto. En el versículo 26 del primer capítulo de nuestra Biblia, vamos a leer palabras así. Hagamos al hombre. Dios es una persona que ejerce su voluntad. Y cuando Él hizo el ser humano, lo hizo conforme a su semejanza. Y por lo tanto, libre albedrío es parte de la composición del ser humano. Quiero decir en este momento de que libre albedrío es un asunto moral. El hecho de escoger entre el bien y el mal. Y quiero decir también que el libre albedrío es espiritual. Tiene que ver con esta parte interior del ser humano. Tiene que ver con su bienestar espiritual. Así que, desde la creación del hombre, vamos a ver que Dios hizo al hombre conforme a su semejanza. Y Dios, que es una persona que puede decidir, que puede ver el bien y el mal, y puede decidir, hizo el hombre conforme a su semejanza. Pero hay un segundo detalle que quiero notar en cuanto a esa doctrina. Las citas bíblicas que usan esta palabra, no solamente la creación del hombre, que ya va incluido en su composición, el libre albedrío, pero hay citas bíblicas. Ahora, normalmente en nuestra traducción de la palabra de Dios, se va a usar la palabra querer o la palabra voluntad para hablar de escoger libremente. Pero por lo menos 17 veces en la Biblia tenemos esta palabra que habla de escoger libremente. Ahora, también hay un comprobante que quiero notar acerca del libre albedrío, y es esto. Porque personas dicen, no, pues Dios no nos deja escoger. Él ya ha decidido todo. Y nosotros somos como peones sobre una mesa de ajedrez. Así también nosotros nomás tenemos que hacer lo que Él indica. Vamos a ver y recordar de que esto tiene que ver con algo moral y espiritual, pero vamos a ver el comprobante de Cristo mismo, y por eso leí Lucas capítulo 13, los versículos o el versículo 34. ¿Qué es lo que Cristo mismo clamó? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, y quiero subrayar estas palabras, cuántas veces quise, subrayando la palabra quise, y después dice, juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus almas, y no quisiste. Subrayando la palabra no quisiste, o las palabras no quisiste. Entonces Cristo dice, yo quise, no quisiste. Así que no es que Dios impone una decisión sobre una persona, sino que Él expresa su voluntad diciendo, yo quise, no quisiste. Así que el hombre es un ser que tiene el libre albedrío para poder escoger. Pero el segundo detalle que quiero notar en cuanto a esta doctrina es ahora algo de su definición. Vamos a detallar algunas cosas que Dios mismo nos está diciendo en su palabra. En primer lugar, quiero decir de que es una capacidad libre, individual, que requiere reflexión y elección consciente.
O sea, el estar presentado con una decisión, uno va a reflejar sobre lo que es el asunto presentado y tener entonces una elección consciente, no inconsciente, no forzado, sino el libre albedrío es tomar conciencia de lo que está pasando. Ahora, una cosa que quiero aclarar. Libre albedrío no es libertad total. No es la libertad de controlar todo. Y aquí es donde hasta aún teólogos se equivocan, se confunden en cuanto al asunto. Porque el libre albedrío que Dios dio al ser humano tiene que ver con moral y tiene que ver con lo espiritual en su ser. No tiene que ver con la creación del mundo y no tiene que ver con principios que Dios estableció en cuanto al asunto. Por ejemplo, aún en la ciencia de hoy, vamos a ver lo que es el principio de gravedad. La gravedad quiere decir de que algo cae a tierra, no importando el deseo de otra persona que no caiga, pero va a caer a tierra. No importando si una persona ni cree que va a caer a la tierra. Pero el principio existe. Y por lo tanto, de esto no vamos a hablar acerca de lo que es libre albedrío. Pero no solamente el hecho de una capacidad libre, individual, pero quiero notar también el antónimo del libre albedrío. El mundo lo llama determinismo. Esto quiere decir de que todo fue determinado antes y que nadie toma decisión en cuanto a lo que va a pasar, porque todo lo que va a pasar ya fue predestinado por Dios desde antes. O los que no creen en Dios dicen de que el determinismo es el hecho de que todo va a suceder sin intervención de un ser humano, especialmente en su mente. Ahora, determinismo es una verdad que no encontramos en la Biblia, aunque aún teólogos van a creer de que usted y yo no decidimos algunas cosas ni en cuanto a nosotros mismos, especialmente hablando acerca de lo espiritual. La palabra de Dios sí nos enseña de que el ser humano decide su eternidad. El ser humano decide el bienestar de su alma. Entonces, el hecho de que ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido, o sea, determinismo, esto es el antónimo a lo que es libre albedrío. Pero quiero notar también el sinónimo de libre albedrío. Y en nuestro vocabulario sería la palabra voluntad. La voluntad es la capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Entonces, sencillamente me pregunto, ¿el ser humano tiene libre albedrío? Pregunto también si el ser humano tiene voluntad. Y la respuesta sencilla y a la vez bíblica es sí. Pero vamos a ver algo que Dios menciona en cuanto a este libre albedrío y la decisión que yo puedo tomar. O sea, Dios establece principios en la Biblia que nos van a hablar acerca de
decidir, de según nuestra voluntad poder decidir. Vamos a poder decidir en cuanto al bien y el mal. De hecho, nuestros primeros padres en el huerto de Edén, ellos tomaron decisión en cuanto al bien y el mal. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19, Moisés va a preguntar al pueblo de Israel si ellos no van a escoger entre el bien y el mal. Así que ellos tienen la voluntad de poder hacerlo. Pero no solamente en cuanto al bien y el mal, en cuanto a la adoración, Josué capítulo 24, versículo 15. Es un versículo muy conocido en la palabra de Dios. Y Josué está diciendo, escogeos hoy a quien sirváis, y les da opciones de dioses a quienes van a servir. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, escoger en cuanto a la adoración, no solamente en cuanto a la conciencia, el bien y el mal, pero ahora en cuanto a adoración. Y el ser humano escoge a qué Dios va a adorar. Pero cuando llegamos nosotros a la profecía de Jeremías capítulo 6, el versículo 16, allí vamos a ver de que es la decisión en cuanto al camino de la vida. Dios va a hablar de un buen camino. De hecho, el mismo profeta más tarde, él va a hablar acerca del buen camino y el mal camino. Entonces, es posible que un ser humano vaya a tomar decisión teniendo el libre albedrío. Termino con este 4 aspectos de esta verdad el día de hoy. El destino. Y esto tal vez más que nada es una aclaración del asunto mismo. Porque algunas personas piensan que el libre albedrío quiere decir de que yo pueda decidir todo en mi vida acerca de todo lo que va a pasar. Esto no es precisamente lo que quiere decir. Libre albedrío quiere decir de que yo tengo poder de tomar la decisión sobre moralidad en mi vida. Y tengo la libertad de tomar decisión en cuanto a la espiritualidad en mi vida. En palabras francas y claras, yo decido si voy al cielo o no. Yo decido dónde voy a estar en la eternidad. Es una responsabilidad del ser humano. Dios nos dio esta responsabilidad al sernos, a ser el ser humano al principio con libre albedrío. Pero quiero hablar del destino por un momento. Esto es la consecuencia a donde me lleva la decisión que tomé. Claramente, yo puedo escoger una acción, pero tengo que aceptar la consecuencia de esta acción. Podemos decidir, pero tenemos que aceptar el resultado. No es opción de que yo puedo tomar una decisión de recibir o vivir en el mal y tomar la decisión de que al final mi destino va a ser el bien. Eso no se puede. Va en contra de principios de la naturaleza, va en contra de principios que Dios mismo ha establecido. Entonces, el día de hoy, en cuanto al libre albedrío, necesito ponerme de acuerdo con la palabra de Dios, que Él me ha dado la capacidad de tomar decisiones, pero necesito aceptar la consecuencia de la decisión que yo tomo. Así que, usted que me está escuchando,
Dios nos hizo en su imagen y por lo tanto con esa capacidad. Su buena voluntad no indica que yo necesariamente vaya a vivir conforme a su buena voluntad, pero me ha dado la capacidad de decidir y escoger. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones, a vivir conforme a su voluntad, para poder también recibir la consecuencia buena de las buenas decisiones que tomamos. Amén.